Uso diseño mecánico. Listo, muchachos. Nos toca desarrollar lo que son normas, normativa y códigos. ¿Okay? Al igual que todas las demás especialidades, todas las ingenierías, tenemos normas, tenemos estándares, tenemos códigos. ¿Okay? Entonces, voy a utilizar una presentación. Ajá, acá está. ¿Listo? Voy a utilizar las normas que rigen la ingeniería mecánica. Varias son. Entonces, nosotros las vamos a manejar a lo largo de los 7 semestres que nos queda. Y una de las primeras normas que empleamos acá está. Listo, las normas que rigen son la norma ANSI, la norma ASME, la ISO, la DIN, la ENM, la mexicana, una norma mexicana. Nosotros también acá en Perú ya tenemos la NTP, la norma técnica peruana. Hay varias aplicaciones del NTP y la de materiales, la ACTM. ¿Okay? Dentro de la norma ANSI, que es el American National Standard Institute o el Instituto Nacional de Estándares estadounidenses o norteamericanos, se encarga de velar porque es una organización, bueno, sin fines de lucro, que supervisa el desarrollo de todos los estándares para diferentes productos, servicios. ¿Okay? La norma ASME, la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos o Association Standard Mechanical Engineer, ¿okay? Y es Syndicate, perdón. Su función principal es generar códigos o normas para el diseño, la construcción, inspección, ojo, y pruebas para diferentes equipos. ¿Okay? Entonces, el tema de calderos, por ejemplo, hay varias normas interesantes, temas de soldadura. ¿Listo? Entonces, tiene, en base a esa división, por ejemplo, divide sus áreas. ¿Okay? Divide las áreas. Por ejemplo, ingeniería básica, conversión de energía, ingeniería de tecnología, medio ambiente y transporte. ¿Ok? Manufactura. Entonces, nosotros, bueno, yo me he marcado dentro de lo que es acá manufactura e ingeniería básica. No he tocado todavía las otras áreas de lo que es LASME. Ok, adicionalmente están las normas ISO, la Organización Internacional de Normalización. Ok, y la función principal de la ISO es que nos sirve una guía, coordina y simplifica diferentes usos para conseguir menores costos y efectividad. Entonces, si revisamos las ISO 14000, la 9001, la 55001, que es la evolución de la paz 55, ¿okay? La 23000, entonces son normas de gestión, ¿okay? Más conocidas como, por ejemplo, la ISO 9001, 14001 y 27001, ambiente, 9001 gestión, ambiente y 27000 para temas de gestión. La ISO 9000 establece, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad y es el único estándar dentro que puede ser certificado. ¿Okay? Hay ebooks para esa norma, en base a lo que el cliente quiere. ¿Okay? Ahora, la ISO 14000 está en el sistema de gestión ambiental. ¿Okay? Hay otras normas dentro de esto, ¿sí? Como para el cambio climático. ¿Okay? Por ejemplo, lo que menciona la TC 207 y la ISO 27001, que está en función a mantener los activos de información seguros. ¿Okay? Información. Ahora ya se habla de confidencialidad, secretos de espionaje,
Una norma interesante dentro de la ISO no está acá, la ISO 55000, que es la evolución de la PAS 55, que son normas británicas, que tratan sobre lo que es mantenimiento. Ahora ya en algunas empresas ya se habla de gestión de activos, no simplemente mantenimiento. Entonces, mantenimiento viene a ser una parte interna o una parte que colaboran tanto operaciones como la gerencia y gestión de activos. ¿Okay? Eso la hizo. Y de ahí viene la norma DIN, la norma americana, alemana, ¿sí? Norma de, bueno, de una organización alemán. Y muchas veces estas normas todavía, bueno, voy a ser sincero, esas normas DIN son ampliamente usadas hoy en día. ¿Sí? Hay varias actualizaciones de sus normas. Yo tengo un ejemplar de ellos, de la norma DIN de la década del 50, llamémosle. Y esa norma ha tenido varias actualizaciones y cada vez me doy con la sorpresa o la grata sorpresa de que esas actualizaciones son usadas bastante, por ejemplo, en el diseño de muchas máquinas acá en Perú. ¿Okay? Entonces son normas que trabajan con el área comercial, trabajan en la industria, en función mucho desarrollo, emplea bastante por consumidores, instituciones públicas, en el caso de alemanes. ¿Okay? ¿Listo? Es una norma ampliamente usada. La norma mexicana, ¿okay? Y su objetivo es que regula y asegura determinadas cantidades, valores y características mínimas o máximas en cuanto a lo que es diseño, producción o servicio de determinados bienes. ¿Okay? Para personas de uso fácil, para poder emplearla para gente no especializada. Por ejemplo, algunos ejemplos que tienen estas normas mexicanas, esa norma que nos indica sobre salud ambiental, nos indica cuánto por permisibles de ozono tiene que estar presente. ¿Okay? Tenemos un compañero creo que está en la puerta. Ok. Y las normas ACTM es American Standard Testing and Material o la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. ¿Okay? La Society Testing and Material. Y es una organización no lucrativa que se encarga de velar por todo lo que son, más que todo, la gama de materiales. En función a esta gama de materiales, nosotros podemos tener diferentes productos, sistemas o servicios. ¿Okay? Es una entidad que tiene bastante acuerdos con diferentes organizaciones americanas y de otras latitudes para velar por que se cumplan con lo que ellos buscan. Por ejemplo, el ACTMA 50, ACTMA 598 y la famosa A204. Nosotros usamos una de estas normas, sin, digamos, voy a ser sincero, sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, cuando uno va y compra una varilla para construcción en la ferretería, sea para construcción de cemento, para la columna, la viga, o para soldar, ¿okay? O los perfiles. Entonces, mucho de estos son construidos con un acero, como dicen clases, A36. Entonces, ese A36 es el ACTM A36. ¿Okay? Entonces, las varillas de acero, los perfiles, ACTM A36. El A50 también es de esta normativa. ¿Okay? Por ejemplo, ve el ACTM A105 para elementos forjadas, para tuberías, para tubería de cobre y de acero para electricidad y agua, y la 204 para, por ejemplo, ollas de acero inoxidable para comida. ¿Ok? Entonces, diferentes usos tiene la tecnología, los materiales, por ende es la normativa que lo regula. ¿Listo? Entonces, todas esas normas son las que vemos, las que usamos para diseños de piezas, componentes. Entonces, muchas veces no hay soy sincero en decirle, no hay
nuestro distinto. Una sola norma, una de ellas, uno de sus estándares, son todos diseños. ¿Okay? Por ejemplo, para fabricación de granajes es el AJMA. Hay recomendaciones también de la SAE, ¿okay? Que tiene que ver con lubricantes. Entonces, hay bastante normativa. Esto es en el lado mecánico. El lado eléctrico también tiene, por ejemplo, sus normas locales, que ya son, han sido tropicalizaciones de las normas internacionales, y en base a eso ya esa tropicalización ha sido perfeccionada. ¿Okay? Por eso tenemos un código de electricidad a nivel de generación, transmisión, distribución en media y en baja tensión. ¿Okay? En cambio, nosotros los mecánicos estamos regulados con normas estándares internacionales. En preferencia, yo prefiero las ASME y las DIN. ¿Okay? Y en algunos casos, la CTM, el SAE, para algunas aplicaciones. Listo, muchachos, no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda. ¿Ok? Ojo, para el tema de lo que es dibujo, por ejemplo, existen las normas ISO, la ISO 14000. Vamos a revisar. Ok, es el link de este material, se los voy a compartir. ¿Okay? Adicionalmente a estas normas que nosotros podemos mostrar, que acabamos de ver, acá está. Existe una página, por ejemplo, esas normas de acá que les voy a compartir, donde tienen bastante link de bastantes normativas de una página europea, es donde nos tiene la American ANSI, podemos ir a su página web, la triple E de los estándares, después le tienen ahí una temporada que había varios suscriptores de la triple E, el Instituto de Estándar de Telecomunicaciones, el famoso CEN, el Comité Europeo de Normalización. Este es el stand, esta es la empresa o la organización responsable, llamémosle así, por lo cual muchos de sus productos, cuando ustedes compran, por ejemplo, cargadores, celulares, hay un logo que tiene CE, Comunidad Europea. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese producto, por ejemplo, el cargador o el celular o la radio de mano, bueno, una radio de mano, en este caso el buffer, entonces ha sido testeado y probado por el Comité de Normalización. Igualmente hay con condiciones como la ISO acá, Comité de Electrotecnia Europeo, ¿sí? Hay bastante información. Esto hay que cargar algunas páginas de ENOR, de el link está todo esto acá. Y en el caso de las normas para dibujo, me adelanto a decir, ok, listo, eso vamos a revisar en un instante. Vamos a ver qué normas tenemos. ¿Listo? Acá tenemos este documento, tenemos un compendio de normas aplicadas a la ingeniería mecánica, puesto que nosotros como una especialidad que tenemos que muchas veces solucionar equipos o maquinaria para hacer distinto trabajo. Entonces nuestra profesión se encarga primeramente en innovar, en idear. Entonces en base a la idea que tenemos nosotros diseñamos. En base a ese diseño analizamos las posibles soluciones más factibles y analizamos y hacemos nuestro cálculo y empezamos a fabricar con piezas, componentes, y esas las subensamblamos. Estos subensambles constituyen un ensamble final para construir una diferente máquina y por ende, si construimos un determinado equipo, una determinada máquina, entonces tenemos que hacer el mantenimiento respectivo. Adicionalmente a eso, al diseño de la máquina, muchas veces vamos a tener que hacer todas estas ideaciones, diseño y análisis, fabricar y construir instalaciones y plantas industriales, como por ejemplo el tendido de una red para agua o para vapor, para gas. ¿Sí? Entonces, en función a eso, vamos a tener que utilizar todo nuestro conocimiento que vamos a aprender a través de los 10 ciclos de ingeniería. ¿Okay?
Y por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, si fuera una tubería que va a soportar vapor, entonces el fluido va a ser el vapor y la tubería tiene que soportar determinadas, primeramente, resistencia para la presión a la que va a trabajar el, la tubería, uno, y otro el cambio de dirección. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la tubería de nuestras casas, entonces muchas veces tienen codos, tienen T's, tienen algunas derivaciones. Entonces para eso utilizamos la mecánica de los sólidos, digamos, estática que están llevando, van a utilizar resistencia de materiales, ¿ok? Entonces todo eso utilizamos. Adicionalmente a esto, como hemos dicho en clases, vamos a utilizar la dinámica, eh, el mecanismo para fabricar, para diseñar, fabricar y construir máquinas. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos conocer el comportamiento de los materiales, cuáles son las ecuaciones adecuadas. Y muchas veces estas ecuaciones, este conocimiento ya ha sido validado. Y otras veces algunas son recomendaciones empíricas que han dado muy buenos resultados. Adicionalmente a esto, muchas veces vamos a estar limitados por condiciones económicas. Recuerden que la economía o el dinero es un recurso finito, puesto que no tenemos todo el capital para hacer en las inversiones de un equipo u otro, o otro aspecto. Bueno, entonces, la ingeniería mecánica es una rama constante crecimiento y desarrollo, sobre todo con la calidad de productos. Por eso que a veces las piezas ya son de, como les dije, de termoplásticos, ya son de polímeros. Y un ejemplo de ellos son la mayoría de la carcasa de sus celulares. O el tema de las tapas, o contratapas, como quieran llamarle, o el mismo case de la celular. Es un polímero, un plástico de alta resistencia, un heavy duty, ¿sí? eh, que por su característica, su densidad, su material, tiene una resistencia considerable, pero también es de un peso ligero. ¿Sí? Sería mucho más pesado el equipo si fuera de acero o de fierro. ¿Sí? Entonces la fundición no sería mucho más complicado. Entonces eso da origen a que los termoplásticos entren en este mercado. ¿Ok? Entonces dentro de las normas vamos a tener los códigos, que es los requisitos y condiciones, que van a ser aplicados de forma integral al diseño, en función a los materiales, qué tipo de fabricación hay un proceso, el proceso constructivo, un montaje, para eso vamos a desarrollar planos, cómo se hace la instalación. Nosotros podemos tener los planos, pero hay condiciones en terreno muy diferentes que se producen debido a la instalación. ¿Sí? Propio de repente el mismo terreno, la mecánica de los suelos no es la adecuada. Pues necesitamos ver qué tipo de fundación para el montaje adecuado, terreno correcto, qué tipo de fundación, qué inspecciones debemos realizar, qué pruebas, por ejemplo, vamos a hacer a nuestros equipos, el tipo de reparación, operación y mantenimiento a nuestra maquinaria o instalación, qué equipos contamos, estructuras y componentes específicos. ¿Sí? Esos son los códigos. Las normas se aplican, por ejemplo, como el American Welding Society, por el tema de soldadura, ¿sí? Temas de materiales, el código ASME y ANSI. Entonces, en función a, como hemos visto, los códigos, métodos, prácticas recomendadas y definiciones que cada una de estas normas brinda, y muchas veces tienen clasificaciones y símbolos gráficos, ¿sí? Que han sido previamente aprobados por un comité, ¿no? Que está conformado por la sociedad técnica y personal perteneciente a esas organizaciones. ¿Okay? De ahí vienen las especificaciones que muchas veces son normas que describen en forma clara y concisa qué requisitos se deben reunir para un determinado equipo, producto, sistema o servicio. Ok, también dentro de una especificación indica todo el procedimiento, por ejemplo, para la construcción, el montaje, qué métodos han de ser necesarios para cumplir los requisitos. ¿No? El origen de las normas muchas veces vienen por organizaciones y entes gubernamentales.
Y cuando no hay participación cuando no hay participación de lo privado, lo gubernamental entra, y sobre todo el sector privado ha sido muchas veces lo que ha generado bastante el desarrollo de esta estandarización. ¿Okay? Se ha aplicado, llamémosle esta confusión entre gobierno y privado, el sector privado, para aplicación en función de intereses puntuales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, uno de ellos es la ASTO, la Sociedad Americana de Oficial de Carreteras y Puentes, ¿ok? Transportación. Entonces, todo lo que tiene que ver los temas los civiles, ellos lo ven con ASTO, porque tiene que ver todo el tema de asfalto, pendientes. ¿Ok? Otro ha sido la Oficina Americana de Barco, la ABS. La ISC, todos los que nos dedicamos, por ejemplo, a cálculo estructural de puentes, estructuras y acero, ¿ok? Trabajamos bastante con las normas AISC, American Institute of Steel Construction, ¿ok? Con los famosos métodos de la ASD y el LRFD. La norma americana Standard Institute, el ANSI, como hemos visto, el Instituto Nacional Normativo de Normas. El API, el American Petroleum Institute, ¿okay? Temas de petróleo. El API también nos regula muchas veces la calidad de los combustibles. ¿Okay? Nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos combustible para el tema de motores, necesitamos ciertas características, que tanto sea para el motor del combustible gasolinero como el combustible petrolero. ¿Okay? Entonces, el gasolinero, por ejemplo, antes teníamos el de 84, el de 95, 97 y 99. Ahora, con la emisión de Castillo, lo que dijo, vamos a tener solamente un combustible regular y un premium. Entonces, vamos a tener un 90 y un promedio de lo que nos dicen, un promedio entre 95, 97 y 99. ¿Okay? Entonces, las propiedades permiten analizar en base al estándar del API. ¿Okay? El ASME, como hemos visto, la Sociedad Americana de Ingenieros, nos regula muchas cosas. Ajá, el AWWA, la Asociación Americana de Trabajos de Agua, tubería, alcantarillado, temas de irrigación en Estados Unidos, esa organización es la encargada de velar de todo esas actividades. La AWS, la Sociedad Americana de Soldadura, pues nos establece los estándares para el tema de los trabajos en soldadura. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos trabajo en soldadura, el momento de hacer, por ejemplo, el diseño de una unión o de un cordón de soldadura, la AWS también nos indica qué pruebas tiene que hacerse y qué tipo en base al trabajo, qué tipo de soldador tiene que ser. Si un soldador homologado en base a la categoría, y en base a la prueba puede ser, por ejemplo, una prueba de líquidos penetrantes, puede ser partículas magnéticas, o de repente puede ser uno con líquidos fosforescentes. ¿Sí? Hay alguna otra metodología. Vibraciones también hay algunos trabajos con partículas magnéticas. ¿Okay? Ahora, el AAR, el Association American Railways, de lo que es ferrocarriles. Los que están o los que trabajan, por ejemplo, en Perú Rail, en la sección de mantenimiento y operación de la línea férrea peruana, pero concesionado a Perú Rail, ok, bastante se habla de ellos, el tema de lo que son los inconvenientes, más que todo que por el tema de lo que son los rieles. Un tema de mantenimiento interesante. La CTM que hemos visto, la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, la ISO, la Sociedad Internacional de Normalización, la SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices. La SAE, por ejemplo, en el caso de los aceites, nos viene regular, por eso vemos un SAE 15W40, un SAE W10W, un SAE 30, en aceite monogrado, multigrado. También nos indica algunas recomendaciones, por ejemplo, para el tema de los diseños de los vehículos. ¿Okay? ¿Qué tipo de estructura? ¿Cuándo ser un sedán, un coupé? ¿Ok? La configuración que debe tener, por ejemplo, los bastidores, que debe tener los terminales, y póngase, por ejemplo, el tema de lo que son obviamente los chasis o la fundación necesaria o el amortiguador, llamémosle así, para que soporte la vibración del motor. ¿Okay? El CEN, el Comité Europeo de Normalización que hemos visto, la ISC, el Consejo Internacional de Códigos,
Y en la NFPA, cada vez ha cobrado en las últimas 2 décadas o hasta 3 mayor relevancia la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, debido a que muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, las petroleras y algunas otras, por ejemplo, de madera, puesto que muchas construcciones se hacen de madera, muchas edificaciones, entonces había bastante más incendios. Entonces la NFPA ha desarrollado bastante normativa, incluso desarrolló lo que es el rombo para el manejo de lo que son fluidos. Si el fluido es reactivo, si el fluido tiene algún desprendimiento de calor, olor, pues hay un rombo en NFPA que tiene en cuenta esas características. El CSA, la Asociación Estándar Canadiense, y el MSS, ¿okay? De lo que es el manufactura, y el famoso STIN, el Instituto Americano de Normalización. ¿Okay? Esto es uno de los ampliamente usados. Europa, por ejemplo, muchas de sus normas, llamémosle de la parte oeste, la parte nórdica, utilizan las normas DIN. Los rusos, soy sincero, no utilizan esas normas por un poco de... Ellos también tienen su propia normativa. Los españoles también tienen parte de esas normas, utilizan, pero prefieren utilizar las normas del CEN. ¿Okay? Y de esas normas han sacado su propia reglamentación, base a su comité de regularización. ¿Okay? Tienen buenas cosas, han trabajado. Y el Instituto del IMECH de Ingeniería Mecánica. ¿Okay? El ASME, como hemos dicho, es una sociedad americana que tiene que velar, por ejemplo, por temas de todo lo que tiene que ver con términos mecánicos. ¿Okay? Entonces, dicta al año diferentes charlas, cursos, dicta capacitaciones. ¿Okay? Uno tiene que estar agremiado, creo que lo que me estaban diciendo costaba $50 la membresía anual. ¿Okay? Aquí hay una historia, dejo para que se lean. Ahora, dentro del ASME tenemos la ingeniería básica, mecánica aplicada, la bioingeniería, la ingeniería de fluidos, transferencia térmica, transferencia de calor, materiales y tribología. ¿Sí? Tribología, como comentario, es la ciencia que analiza la lubricación que ocurre entre piezas, el tipo de contacto y el tipo de desgaste. Por ejemplo, cuando mi motor de combustión interna va a trabajar, necesita lubricación, ¿ok? Entonces la lubricación, qué tipo, cómo así de contacto, o por ejemplo cuando voy a tener dos superficies en contacto necesito, de acuerdo al tipo de desprendimiento o la generación de calor o la carga aplicada, entonces voy a requerir un determinado tipo de fluido lubricante, sea grasa o sea aceite, como expliqué en clase. Entonces la tribología es la ciencia que estudia esas características. ¿Okay? La conversión de la energía en los motores de combustión interna, energía nuclear, energía eléctrica, sistemas avanzados como la energía, biomasa y energía solar. Esto, la ingeniería y tecnología, análisis de gestión, ingeniería de seguridad y análisis de riesgo, y tecnología de la sociedad. Y medio ambiente, técnica aeroespacial, ingeniería ambiental, control de ruidos y análisis de acústica. Hay algunos equipos, voy a ser sincero, que requieren estos. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando los fabricantes confeccionan el equipo, fabrican el equipo, antes que salga al mercado le tienen un control de ruidos. ¿Sí? Es por eso, por ejemplo, por un caso que se tiene, por ejemplo, la maquinaria agrícola. Entonces, la maquinaria agrícola es una de las maquinarias que sin cabina es una de las que tiene mayor contaminación acústica. Y hay empresas, por ejemplo, como la marca Massey Ferguson, tractores brasileños, cuando uno compra y recibe la maleta donde vienen los manuales, les viene con un par de tapones auditivos. ¿Sí? Entonces, los fabricantes lo que han determinado es que existen zonas dentro del mismo tractor donde un operador está expuesto a un elevado nivel de ruido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando uno está en un vehículo, eso no lo siente. ¿Por qué? Porque el motor ahí tiene un aislamiento acústico que no pasa a, digamos, le llamamos al salón o al área donde están las personas, por ejemplo, en el caso sentado
por un automóvil. ¿Ok? El transporte ferroviario, materiales de recuperación de energía. ¿Ok? Y la manufactura, que estamos inmersos, ingeniería de fabricación, manejo de materiales de ingeniería, ingeniería de planta y mantenimiento, industria de proceso, ampliamente difundida en Perú, ingeniería de evaluación no destructiva. Esto es los famosos ensayos, por ejemplo, para el tema de soldadura, que empleamos lo que son líquidos penetrantes, partículas magnéticas, eh, eh, vibraciones un poco. ¿Okay? Luego también empleamos lo que es alineamiento láser para lo que es alineamiento de ejes y tuberías y recipientes a presión. Y el sistema, los servicios de ingeniería, por ejemplo, de información, ingeniería de diseño, sistemas dinámicos de control, el empaquetado electrónico y fotónico, sistemas de tecnología hidráulica. ¿Sí? Todo esto son sistemas, o todas estas son las subáreas que tiene el ASME. Esto ya que hay algunos códigos de normas para lo que es el tema de calderas, por ejemplo, para lo que es materiales ferrosos, materiales no ferrosos, para, por ejemplo, para barras de soldadura y tipos de electrodos, ¿okay? Equipos convencionales, listo, conjunto de materiales, ahí hay anexos, por ejemplo, qué componentes, listo. Entonces acá hay varias, la norma ASME, como hemos mencionado, tiene bastante subdivisión. Por ejemplo, B tiene para inspección de sensores y escaleras mecánicas, accesorios de forjado, temas de soldadura y roscado, ¿okay? Estándares de seguridad. Acá lo que nos interesa bastante, por ejemplo, el ASM 14.4 ya YM, dibujo pictórico. Ok, eso vamos a emplear. También vamos a emplear un poco lo que es acotación y tolerancia. ¿Listo? Uh-huh. ¿Ven? Si se dan cuenta, la 14.5.1 lo que es, tiene sus principios de acotación y tolerancia. Y hay una certificación, se cuenta, certificación profesional para el dimensionamiento, quiere decir que una persona puede dibujar adecuadamente a las piezas y también darle la tolerancia geométrica. Y los de los tornillos, estándares de dibujo, ¿ok? ¿Qué prácticas de dibujo le hizo 1400, la más la ampliamente usada? Yo les voy a alcanzar esas normas, 14100 y la 141. Esto me la hace, bueno, y entramos a lo que es la parte 1634, que empezamos con brida roscada y soldadura, y de ahí empezamos a trabajar con equipos ya que transmiten potencia. Por ejemplo, tubería de potencia, estamos hablando de una tubería que lleva vapor, ¿ok? Una tubería que lleva vapor, por ende ya hemos hablado de sus bridas, tipo de ajustes, proceso de la tubería, fabricación, sistemas de tubería para la transmisión y distribución de gas, ¿ok? Y todo lo que es el tema de lo que es gestión de integridad. Ahora, el ASME también tiene el tema de soldadura, ¿ok? Tiene algunas recomendaciones, por ejemplo, para lo que son tanques a presión, pero muchas veces, aparte de las normas ASME, es bueno, llamémosle, voltear la mirada y tener en cuenta también las normas AWS. ¿Okay? Acá tiene un poco su historia y tiene sus normas, ¿ok? ¿Qué tipo de símbolo, qué tipo de definición, qué tipos de términos, la guía para evaluación no destructiva de secuencias de soldadura? Ahora, acá exclusivamente hablando soldadura. ¿Listo? Entonces hablamos también de líquidos penetrantes, lo que es partículas magnéticas, líquidos reveladores. Acá ya no entra lo que es el alineamiento láser para ejes. Entonces nos enfocamos netamente en soldadura. ¿Okay? Empezamos a revisar y también tenemos la NTD para soldadura. Entonces la AWS todo tiene que ver con código de soldadura en acero, que es certificación, también hay en algunos otros materiales como lo que es la chapa de acero, el código, por ejemplo, para puentes, soldadura de puentes. ¿Okay? Acá hay certificación de inspectores, certificación de supervisores, certificación de soldadores homologados. ¿Listo? Y la CTM, las normas estándar de pruebas y materiales. ¿Okay? Acá tiene su historia. ¿Okay? Acá sí podemos utilizar, como hemos visto en clase, metales ferrosos, no ferrosos, materiales cementosos, cerámicos, de concreto, diferentes materiales.
materiales para aplicación específica, que, por ejemplo, polímeros, y acá sí hablamos cómo influye corrosión, deterioro y degradación del material. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos teniendo un determinado trabajo y nos cae un cierto fluido, que a la pieza, por ejemplo, va a tener ciertas peculiaridades, podríamos recurrir a la CTM para hacer el análisis de qué o qué acción el fluido generaría sobre el metal, ¿okay? Sea, por ejemplo, un ácido, de repente me está corroendo, o lo está deteriorando, ¿okay? Entonces la CTM nos va a indicar, pues dentro de estas normas de la CTM, tiene, por ejemplo, el tema aeroespacial, ¿okay? Entonces tiene bastante característica, ¿listo? El tema de aceros, ¿ve? Un acero ACTM A29, ¿ve? El ACT 255, 322, 534, ¿ve? El acero ACT56 para tubería acero y negro, inmersión en caliente, entonces tubería negra, lo que llamamos. ¿Listo? Entonces tenemos bastante aplicación. ¿Listo? Entonces acá tenemos bastante para revisar, por ejemplo, que el ACTM AF856, para qué tipo de símbolos para calefacción, ventilación y aire acondicionado. ¿Okay? Entonces acá tenemos bastante normativa o recomendación o códigos. Esta vez todo lo que tenemos que ver con normativa. Esta para ensayos no destructivos y para lo que es ensayos físicos y ensayos mecánicos. Y el ANSI, la norma americana, está el ANSI, ojo, es también miembro de la ISO y de la IEC, ¿okay? De la Comisión Electrotécnica Internacional. ¿Okay? Esa es la gran ventaja de la ANSI. Estos. Y los estándares, ahí está el ANSI, está relacionado con LACMA, con la EA para lo que es en caso a caja de engranajes. ¿Ok? El ACMA, recordemos, el ACMA es la Sociedad Americana de Engranajes, Association Gear Manufacturing. ¿Ok? ¿Listo? Entonces también está relacionado con los temas de qué es HGV, lo que es el manejo de gases. Entonces, y si se dan cuenta, por ejemplo, es sacar esta norma, por ejemplo, dispositivos de alivio de presión para contenedores de combustible de vehículos de hidrógeno comprimido. Entonces, hay varias normas que, de acuerdo a la necesidad de acá hasta el 10º ciclo, vamos a tener que conseguirnos para nuestros trabajos. ¿Ok? Entonces, para temas de producción, ASME y ANSE, ¿listo? SEMA, transportador de rodillos, y hay muchos estándares dentro del diseño de producto y automoción. El SAE, igual, que tiene en función a la construcción de los vehículos y la operación, sobre todo en automoción, ¿okay? Su historia. Y, por ejemplo, vemos el SAE con la aplicación a los grupos electrógenos o industriales, el método de pruebas para qué tipo de diseñador tiene, para las juntas, para el consumo de energía, ¿okay? La terminología aplica, por ejemplo, en la batería, lo que son los acumuladores de energía que van en los carros. ¿Listo? Acá tenemos bastante normativa. Ok. Tengo bastante para leerlo acá. Les recomiendo denle una leída. Ok, ya esa EVA de normativas hay bastante para analizar. Si se dan cuenta, motores diésel, prueba de bombas de inyección de combustible. La J1668 del 2016. Y las normas, ahí normas van a de repente van a buscar en internet y van a encontrar de repente la misma norma código 2007 o 1990. Entonces son normas que han evolucionado. Por ejemplo, ¿ve? Las AMC 103-2012, que trata de los lubricantes, aceites industriales y productos relacionados tipo configuración D para compresor de aceite. ¿Ok? Entonces va a haber para diferentes tipos de configuración. ¿Ok? Las normas DIN están en Alemania y que actúa con su representante de la CEN, el Comité Europeo,
¿ok? Y el Comité Europeo Normalizado y el Comité Europeo Industrial. Esto acá hay varias historias, su historia, y estas son lo que utilizamos, la DIN 01, la 21, de componentes mecánicos, de fluidos y componentes. Acá dentro de la DIN 25 hay un capítulo que utiliza bastante, si no me falla la memoria, es el 25.7, que es... Acá, es, acá, ¿ok? Manufactura de ingeniería, ¿ok? Las DIN también tienen energía y transporte, transferencia de calor. Esto es lo más interesante del ISC 43, que es ingeniería de vehículo. Ellos tienen bastante trabajado este tema y lo que es ingeniería del tren. ¿Ok? Entonces, al igual que Japón, Alemania tiene dentro de su circuito, o mejor dicho, dentro de toda la comunidad europea, no solamente los alemanes, tienen trenes de alta velocidad. ¿Ok? Yo llegué a viajar en un tren cuando estaba cuando allá, y bueno, fui de París a Frankfurt y llegó en un cierto tramo, llegó a 250 kilómetros por hora. Buen viaje de noche, ¿ok? Pues yo me bajé a medio camino para coger otro tren. Entonces su ingeniería de tren de los alemanes está bien desarrollada, ¿ok? Sus construcciones, sus cálculos, con sus literaturas es muy buena, ¿ok? Su ingeniería militar también es muy buena desarrollada, su equipo de manipulación, aeronaves e ingeniería de vehículo espacial tiene dentro de la carrera espacial, está bien metido. Alemania, recordemos, que, bueno, era una de las tres potencias y desplazada una vez, actualmente en la cuarta potencia. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ahí el AIMO, que es la International Association de Plumbing, de fontanería, geomecánicos, mecánicos, técnico-mecánicos. Entonces, todo lo que tiene que ver con la CEN también, temas de plomería, la CEN, el Comité Europeo, ok, las normas aplicables, acá van a encontrar bastante de la CEN, y cada país, por ejemplo, como comenté, España, por ejemplo, coge la CEN y tiene su adaptación propia para su mercado. Por ejemplo, los europeos tienen normas, los españoles que diga tienen normas interesantes para el tema de seguridad, tienen dentro de su literatura bastante analizado, unos cálculos, unos indicadores muy interesantes. Acá vemos, por ejemplo, la CEN tiene para ventilación de edificios. Ok, entonces ellos tienen ya bastantes características. ¿Listo? Tienen, acá si se dan cuenta, la CEN tiene bastante tratado. Por ejemplo, tiene bombas, maquinaria, impresión, papel, fundición, tuberías, motores de combustión, equipos de tratamiento de superficie. ¿Listo? Entonces las CEN están ampliamente utilizadas en Europa. No todos los países europeos están normalizados por la CEN. Rusia, soy sincero, está fuera de esas normas, tiene sus propias normas. ¿Sí? Los rusos tienen otro pensamiento, a veces un pensamiento muy divergente. El BCI, el estándar británico, ¿ok? El estándar británico también está relacionado con el CEN, ¿ok? Tiene bastantes aportes, participa, está también socio de la ISO y la IEC, ¿ok? Una de las normas más representativas para nosotros, como geomecánicos, de la ISO es la PAS 55, la norma para activos estándar, la primera, la P no me acuerdo qué significa, eso salió el 2000, la primera versión salió el 2012. El PAS ha sido evolucionado con una segunda el 2014, y para el 2015 o 16, si no me falla la memoria, debido a su amplio uso, ha sido adaptado a una ISO. Por eso ahora lo van a encontrar como la ISO 55000. ¿Ok? Entonces, esa es la gestión de activos.
De todas las normas ISO o los estándares ISO, que cuando uno quiere estandarizarse, son de uso obligatorio. La única, por ejemplo, la ISO estándar 26, la ISO 26000 es de aplicación optativa, que tiene que ver con el tema de responsabilidad social empresarial. ¿Ok? Entonces, esa es una norma, por ejemplo, dentro de la ISO de tema de gestión, que si desea, se certifican o no, es optativo. ¿Ok? La ISO 26000 también permite que parte de la organización o de la empresa se adapte, se tropicalice, es decir, que se, llamémosle que la empresa tenga ciertos rasgos de la ISO y no sea no cumple la estandarización. ¿Okay? Eso es una ventaja de la ISO 26000. Es la única. Y la SSA, por ejemplo, estándares de canadienses, ¿okay? Tiene características propias. Eh, ya recordemos que Canadá es el hermano menor de Estados Unidos. ¿Okay? Es la persona, es el niño que juega, como dicen los americanos, es el que juega en el patio de atrás. Entonces, muchas de sus normas son adaptaciones de Estados Unidos, pero últimamente el gobierno canadiense también ha desarrollado normas propias en estos campos. ¿Okay? Entonces, voy a ser sincero, en cuanto a Canadá, no le he prestado tanto atención. La GIS, las normas japonesas, el Japón, otra potencia, también tiene su propia normativa. ¿Okay? Entonces, ellos están, llamémosle, contrapunteando con los americanos. ¿Ok? La NFPA, como comenté, la energía de fluidos, de fluidos, energía en fluidos, tiene sus características. ¿Ve? ¿Qué tipo de recomendaciones para los lubricantes? ¿Ok? Energía en los fluidos hidráulicos para el tema de la conservación. ¿Para qué prácticas con alto contenido de agua? La NFPA tiene su rombo. ¿Ok? Para el tema de cilindros. ¿Ok? Las recomendaciones se dan. Esto, entonces, yo puedo tener esta mi guía para distintas aplicaciones en base a las normas. Voy a ser sincero, muchas veces el uso de esta guía o de este material va a depender, por ejemplo, en qué, llamémosle, qué área dentro de la ingeniería mecánica estén. De repente unos van a ser mantenedores, otros van a ser de diseño, de repente otros son eléctricos. Entonces eso ya depende. Igual la SAI, la norma, el estándar Australian Institute, ¿okay? Los australianos también tienen su norma. ¿Ok? Nosotros también tenemos parte de nuestra norma, la NTP, norma técnica peruana. ¿Listo, muchachos? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Ok? Entonces, esa normativa, denle una leída y listo. Si no tenemos preguntas, continuamos. Ok, muchos de los paquetes computacionales como el SolidWorks, el Inventor, tienen ciertas normas en cuanto a lo que es dibujo. Entonces, vamos a trabajar normas y códigos aplicados a lo que es dibujo. ¿Ok? Entonces, dentro de las normas y códigos, nosotros vamos a trabajar en el curso, los son planos. Entonces, todos estos componentes nosotros los vamos a calcular en los diferentes cursos. ¿Okay? Vamos a, por ejemplo, en granes lo vamos a calcular en elementos de máquina 2, ejes, elementos de máquina 2, rodajes, vamos a seleccionar en elementos de máquina 1, ¿ok? Chavetas, máquinas 2, de repente por ahí algunos componentes de esfuerzo como son pernos, remaches, que son elementos de unión, acopladores, elementos de acoplamiento, ¿okay? Cadenas, fajas. Entonces, todos esos cálculos necesitamos conocer qué normas. ¿Okay? Hemos visto algunas normas. Y la norma, como hemos dicho, es un conjunto de especificaciones para las partes. También dentro de recomienda materiales o qué procesos de fabricación se han establecido para lograr la uniformidad, la eficiencia y cantidad especificadas. ¿Okay? Muchas veces uno de los propósitos importantes de la norma es poner un límite, de poner una barrera a determinados artículos, ¿ok? Para proporcionar la confiabilidad, de tal forma que cuando una persona
coge un elemento al azar dentro de una pieza de un inventario, nosotros vamos a tener en cuenta que esa pieza que hemos seleccionado va a cumplir en forma estándar, en función a las herramientas que han sido utilizadas, el tamaño del cual ha sido fabricado, la forma que debe tener en base al uso y la distinta variedad de aplicación. ¿Okay? Recordemos, por ejemplo, que los pernos, no muy lejos, cuando uno fabrica no sabe la aplicación que le van a dar. Puede ser el mismo perno, por ejemplo, puede usar para sujetar, por ejemplo, llamémosle parte de una estructura, puede ser un andamio, puede ser, por ejemplo, parte para sujetar una silla, ¿ok? Puede ser para sujetar de repente un vehículo, parte de un vehículo automotor, para sujetar parte de la estructura de una caldera u otro equipo. Entonces, esas características tienen que cumplir. Que la herramienta con la que se fabrica la herramienta para su uso, que va a ser la llave Poké Corona, el estándar, el tamaño tiene que ser el mismo para todos los pernos que vamos a utilizar en base a las dimensiones seleccionadas, la forma y la variedad. ¿Okay? Listo, entonces, para en nuestro caso, para el caso de dibujo, las normas ya nos establecen el tipo de carta, el tipo doble carta, el tipo de oficio, ¿okay? La famoso A3, A2, A4, en estándares, en tanto en normas DIN como normas ISO. ¿Okay? Y muchas veces las normas, por ejemplo, llamémoslo así, no es casualidad que ya se tenga un tamaño definido para escribir dichos documentos, como son la carta o para sacar la copia, o para imprimir de una forma exacta. Entonces, muchas veces ya especificamos formatos de papel, ¿okay? En función a donde queremos ir ciertas características en un plano. ¿Qué región es destinada en un plano para colocar el rótulo? ¿Qué región es destinada para el área de dibujo? ¿Qué región es el área destinada para la colocación de lo que son la lista de materiales? ¿Qué recomendaciones? Por ejemplo, en algunas empresas hay un determinado sitio donde se colocan los sellos de primera, segunda revisión, ¿okay? Y para que el plano vaya para fabricación. Cuando recién vaya para probar para fabricación, se saca un nuevo plano y se manda a planta, obviamente con todos los sellos. ¿Okay? Y ese plano donde están todas las firmas entra al legajo del área de diseño, puesto que ese plano nos indica que ya pasa por todas las oficinas, que el señor, por ejemplo, el señor Castillo, Pedro, que el señor Rezo Castillo ha diseñado, juntamente con sus otros colegas que están en diseño y ha pasado a las otras áreas y han sido aprobados. Finalmente, mi persona, quien es el área, la última instancia, ha aprobado y por ende ese ejemplar entra al legajo del área del señor Castillo. ¿Ok? Entonces, todo eso es necesario, puesto que toda esa información tiene que ser detallada de forma específica en los planos de nuestros dibujos y razón de ellos es que hay una determinada normativa. ¿Okay? Ahora, para normalizar vamos a utilizar la ISO 216, ¿ok? Y la ASME, la AY 14.1. Nos indican los tamaños de las dimensiones, las características de las dimensiones, los trazos, ¿ok? Entonces esta norma con respecto al dibujo, exige que se tenga principios generales de dibujo técnico, que ya lo hemos llevado. Y muchas veces esta característica es que los dibujantes deberían leerlo. ¿Okay? Recordemos que los planos, todo lo dibujado, es una forma de comunicación, es una comunicación gráfica. Por ende, entonces, en los planos necesitamos establecer todas las convenciones de lo que son de la vista, los trazos, los cortes, las secciones. ¿Okay? Entonces, para poder expresar toda la información en el plano que nosotros lo vamos a dibujar. Y por ende, si vamos a dibujar un plano, tiene que estar hecho bajo una norma. ¿Okay? Entonces, en el caso de los dibujos de ingeniería y las revisiones en cuanto a tamaño, dimensiones, formatos, tenemos normativa como la ISO 128.1
de 2003 y la ASME 14100 que le comentaba anteriormente. ¿Ok? Entonces, esas normas, ellos nos van a permitir indicar, por ejemplo, qué tipo de línea aplicada básica para un dibujo, en la construcción, o qué tipo de línea para las piezas. ¿Sí? Muchas veces, de pieza a pieza, el trazo es diferente. ¿Okay? Entonces, esta normativa nos ayuda hasta indicarnos el tipo de letra. ¿Ok? Entonces, cada línea tiene un significado, cada tamaño, cada fuente. ¿Okay? Entonces, muchas veces recomendamos esas dos normas, la ISO 128 y las normas ANSI, ASME que diga Y14.12. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Algo que me haya quedado claro. Voy a ser sincero, muchas veces lo ideal sería tener un estándar a nivel de la universidad, a nivel de la escuela, para saber, por ejemplo, en rótulo, bueno, en rótulo sabemos las dimensiones, manejamos, pero lo ideal sería tenerlo en formato digital. Por ejemplo, qué tipo de línea, qué tipo de espesor, según sea tal programa. Entonces ya los programas, por ejemplo, ya están estandarizados. El Inventor, el AutoCAD y el SolidWorks ya tienen para ciertas líneas, ya tienen sus dimensiones. Igualmente, qué tipo de tamaño. ¿Ve? Algunas empresas ya tienen estandarizado eso. Encima, cuando van a entregar sus planos a los clientes, por ejemplo, un caso voy a poner FAMESA, Fabricación Mecánica S.A. de Lima, todos los planos los manejan Inventor. ¿Ok? Entonces, cuando el cliente, por ejemplo, cuando el cliente pide un plano, ellos le mandan el plano, se lo mandan en PDF. Que lo imprimen en PDF y se lo envían. Pero si el cliente es un poquito especial, ha habido casos, me comentan, el cliente lo puede pedir hasta en formato en AutoCAD. Ha habido casos, dice, porque quiere ver algunas características. ¿Okay? Entonces, es recomendable también tener un cierto estándar. ¿Listo? Entonces, les recomiendo, bueno, ya tener cierto estándar. Lo único que nos faltaría a nosotros es manejar en cuanto a planos el tema de lo que son el tamaño de las letras. ¿Sí? Porque como ustedes llegamos a hacer las dimensiones del cajetín en Solid, hay una manera interesante, ¿okay? Por capa, como hacen los rótulos. ¿Okay? En el SolidWorks hay un procedimiento interesante que ya lo he estado trabajando. Eso ojalá que nos alcance tiempo para hacer eso más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Disculpe, ingeniero, sobre el rótulo, o sea, vamos a tenerlo en formato digital, por ejemplo, lo que ha diseñado el compañero Renzo en SolidWorks, vamos a imprimir ese rótulo y eso vamos a presentar con eso los dibujos o Sí. solo va a ser para los estes nomás, para cuando ya utilicemos ya el SolidWorks. Miren, voy a ser sincero. El curso no es de dibujar el curso no es de dibujar rótulos. ¿Okay? Pueden utilizar el rótulo. Hay un rótulo, a ver, no sé si se los he cargado. Hay un mecánico. Hay un rótulo, por ejemplo, este es el rótulo. Bueno, ese rótulo lo tengo ya. Tengo a los que han llevado dibujo mecánico conmigo, que es este, ¿ok? Este, el rótulo, ¿listo? Eso podemos utilizar, ¿ok? Este es para el plano y ensamble. Hay otro que yo está trabajando para los chicos de geometría descriptiva. Voy a compartirles, ¿ok? Acá está, mecánico. ¿No? Este es el rótulo. ¿Listo? Y estas son las dimensiones para lo cual es uno a plano entero, lámina. ¿Ok? De 190 milímetros. ¿Listo? Y les voy a mostrar. A ver, este es el rótulo que lo he hecho en SolidWorks, ya rótulo para la escuela. Lo que quiero definir es un poquito las líneas, ya para estandarizarlo.
¿ok? Para que se empiece a manejar este tipo de rótulo, ¿ya? Lo que me falta definir es la letra, el tipo de letra, el tamaño. En Inventor tengo uno, les voy a mostrar. ¿Ok? En Inventor tengo uno. Ya encima ya lo tengo seteado en Inventor para que de arranque el programa me salga el rótulo. Acá en Solid también lo voy a hacer así. Cuando pida me salga rótulo por defecto. ¿Listo? Entonces, acá está. Ya cargó. Ok. ¿Listo? Si se dan cuenta, ¿ven? Ya me sale el rótulo. ¿Listo? Escuela profesional. Lo único que quiero definir es el tamaño de las letras. ¿Listo? Entonces, este rótulo, por ejemplo, Chanco, y tengo la característica para, a ver, curso acá. Ok, ok. A ver. Ah, hay que introducir primeramente el sólido. A ver, voy a introducir un sólido. Ok. Ok, a ver. Ah, no tengo sólido introducido. A ver. A ver, un sólido. A ver. De estos chicos, un sólido. A ver. ¿Listo? A ver, vista del modelo. ¿Listo? Acá está, ¿eh? Ya entonces ya me sale por default. ¿Ve? Pues así, tener ya un rótulo. ¿Ve? Geometría descriptiva, planos que me han usado por default. ¿Ve, muchachos? Eso es lo que falta. Ahora yo les voy a enseñar. Estas las dimensiones son estas, ¿ok? Y yo tengo otro rótulo que trabajaba, bueno, que lleva un curso en la uni. Guardar. Ok, y lo tengo en acá. Ah, Autodesk Inventor, ¿dónde está? Ingeniero, disculpe. Dime, Renzo. Ingeniero, en la parte de lo que es el diseño del rótulo en el formato A4, hay un ligero error. Pide 54 de altura, que no da la dimensión exacta, pero haciendo la distribución es 55. 55, sí. Yo le mandaba con 54. Eso hay que corregir. Sí, ¿Ok? exacto. Eso hay que corregir, sí. Esto eso hay que corregir. Yo le mandaba 54. ¿Ok? Para diferenciarme. Entonces, este es otro programa que manejo. ¿Ok? El Inventor. Y en Inventor, por ejemplo, tenemos otro tipo de rótulo. ¿Ya? Tenemos otro tipo de rótulo. Nuevo. Y si se dan cuenta, tengo así el logo InfoUni, para examen también lo tengo. ¿Eh? Entonces, InfoUni, le doy. Me va a pedir una característica para el tratamiento de material. Le voy a colocar no requerido. No requiere la pieza, o lo puedo corregir. Pues aceptar. Y si se dan cuenta, es muy burdo, llamémosle así. Entonces, acá tiene, bueno, nosotros hemos definido ya el tipo de estilo en la 1. ¿Ok? Lo importamos. Ya tenemos este tipo, lo voy a guardar con ese nombre. Y si se dan cuenta, es una letra mucho más adecuada. Pues acá sí, a ver, voy a indicarles, acá sí tiene mucho más comandos. En el otro también tiene algunas características hacerlo así. A ver, marco por defecto, no, cajetín. Esta es otra manera. Editar. ¿Ven?
Esta es otra manera para hacer. Entonces nos sale título, proyecto, y esto lo configuramos en base a cada sólido. ¿Okay? El checked by no entiendo por qué no me sale acá hay un comando de checked bytes. ¿Okay? Entonces quiero estandarizar, ¿listo? Entonces con invento y el otro es con sólido. Entonces quiero estandarizar un tipo de letra, estoy trabajando en eso, y un rótulo. Y como dijo su compañero Renzo, acá este es de 54, 55 debería ser. ¿Ok? Acá yo lo he bajado porque lo manejo un poquito. Entonces hay que, como dice su compañero, hay que alinearlo un poquito. ¿Listo? Entonces, estos son lo que están trabajando. Entonces, el curso, voy a ser sincero, si en caso habría el examen con dibujo, yo no requiero que hagan el rótulo, ¿ok? Porque el rótulo pueden traerlo ya dibujado. En dibujo técnico, ahí sí requiero, porque cada lámina, desde un inicio, el primer trabajo era que hagan su marco y por ende su rótulo. ¿Ok? 55. ¿Listo? 55 como era. Ahí sí era. Pero en este curso ya debemos ver las piezas. En caso en el examen, yo no diría, si no ha traído el rótulo del estudiante, solo consigne su nombre nada más, su nombre y su código. Suficiente. Lo que han hecho, por ejemplo, los chicos de dibujo de geometría descriptiva es que un chico que ya tenía su rótulo, en ese formato le han ido y le han sacado copia. Es aceptable, válido. Yo no me tengo por qué indicar que no es válido. ¿Ok? Es válido. ¿Listo? Porque este curso no es para dibujar rótulos, ya. Entonces, este curso ya llamémosle esta competencia ya la hemos desarrollado en otro curso. Entonces, por eso cojo dibujo y empiezo a trabajar. Lo único que sé es que definir el tamaño de las escalas, letras, las dimensiones, la manejamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Consulta, muchachos. ¿Algo? ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, ahora sí entramos con lo que son las normas internacionales. Acá vamos a manejar las normas ISO, ¿ok? Entonces, las normas ISO están en función a las normas o también vamos a ver el manual para el Y14 dentro del ASME, ¿listo? Donde nosotros hemos visto las normas ISO, las normas ANSI y las ANSI. La ISO hay normalizaciones para dibujo. La ASME es la Y14.1 y la Y14.100. ¿Ok? Vamos a manejar esas dos. ¿Listo? Ahora, la 14.100 es la que aplica más la 14.1. ¿Ok? La 14.2 y la 14.3 son complementos o llamémosle ampliaciones o complementarios de la 14.100. ¿Ok? Y eso nos va a permitir que todas las prácticas generales de dibujo, ¿ok? Y esa norma ha sido llamémosle una alineación de todas las conglomeraciones de los departamentos de defensa y de industria, ¿ok? Nos muestra las mejores prácticas para los dibujos. ¿Listo? Hay bastante información. No me acuerdo ahorita para alcanzarle si es la 14.100 o la 14.1, está en español, las demás están en inglés. ¿Ok? Eso acá si se dan cuenta el tipo de la sociedad, el tamaño y el formato de los planos de ingeniería, cómo debe ser la isometría, las proyecciones, todo lo que llevamos. ¿Ok? Y ahí tiene parte por parte. ¿Ok? Por pedido no. La 14.100 acá sí establece lo que es, o la 14.1, el tipo y los formatos para lo que es los tamaños de la hoja. ¿Ok? Ya sea en sistema americano o en sistema general, el famoso A4 que manejamos, y 2A5 es un A4, 2A6 es un A5, 2A7 es un A6 y 2A8 es un A7. ¿Ok? En cambio, 2A4 es un A3, 2A3 es un A2, 2A2 es un A1 y 2A1 es un A0. ¿Ok? Entonces vamos a manejar entre A3 y A4. ¿Ok? ¿Listo? Esto es lo que nos tiene el 14.100.
Y acá también tiene su tamaño de sus rótulos. ¿Ok? Cada uno o cada industria, por ejemplo, está revisando, tiene diferente tamaño de rótulos. Este, por ejemplo, está en pulgadas. Entonces, lo interesante, como les digo, cada empresa, yo también estaba viendo varios diseños de vacadas, por ejemplo, tiene un diseño muy de la de InfoUni, tiene un diseño muy diferente de la UNI, tiene un diseño muy parecido con el nuestro. La Católica de Lima también tiene uno casi igual, con que trabajamos. ¿Okay? Hay variantes, ¿listo? Diferente. En algunas tesis yo he estado viendo que hacen algunos planos presentes de diseño de máquinas, tienen otro tipo de rótulo, ¿listo? Donde indican encima la posición, primer cuadrante, tercer cuadrante, que por la posición de la proyección, ¿listo? Entonces, ven, dominio de las letras, títulos, ¿ok? Eso nos permite la 14Y1, la 14Y2, qué tipo convencional es de las líneas, ¿ok? Tamaño de las letras, y la biblioteca de líneas, ¿ok? La sección, achuramiento, ¿ok? Y el, y el tipo de acotación, perdón, ¿ya? Como se deben ser las acotaciones. ¿Listo? Entonces, esto ya lo hemos llevado en dibujo 1, es un repaso. Ahora sí, o más detallado, en cuanto ya a normativa. Ya vemos ya líneas, nos salió una de las. Esto de la Y13, lo que es vistas ortográficas y pictóricas, acá ya vemos lo que son las famosas proyecciones, lo que es frontal, superior y lateral, ¿ok? Y nos basamos, bueno, en lo que son el primer cuadrante y el tercer cuadrante, ¿ok? Primer cuadrante o primer ángulo, ISO A, y tercer, no, ISO E que diga, disculpen, y tercer ángulo o tercer cuadrante, lo que es ISO E, ISO A. ¿Ya? El que nosotros dibujamos es este es el tercer cuadrante, por eso es la representación del cuerpo al lado derecho. En cambio, en el ISOE, el cuerpo está al lado izquierdo. ¿Listo? ¿Listo? Y acá hay recomendaciones cómo se deben realizar para el tema de los dibujos. Esto como debe ser las acotaciones en cuanto a las líneas de corte. Muchas veces, ya voy a ser sincero, cuando dibujamos, nosotros nos olvidamos un poquito de ese lenguaje de líneas, puesto que la computadora ya nos da todo esto. ¿Okay? Nosotros simplemente dibujamos el sólido y lo que hacemos de pedirle a la computadora es necesito una vista frontal, superior o lateral o una de ensamble o subensamble. ¿Okay? Y con eso a relacionarlo y en base a eso darle un lista de materiales, un build, darle la composición de las piezas o balloon que le llaman. Muchas veces en algunos planos, esta es la zona gráfica y esta zona encima del rótulo es donde va el listado de material. Algunas normas sugieren que el material o la tabla de materiales vaya en la parte de carrera. ¿Ok? Como está acá. Entonces, si nos damos cuenta, acá nos dice encima la fecha en la que está aprobada. Entonces, en otros planos, esto va en otro lado. Los sellos, estas revisiones van en otro lado. Pueden ir acá, entonces, la lista de materiales iría encima del rótulo. Y hay unas recomendaciones, un texto, en algunos va en esa zona, y en otros planos va en este lado, encima del rótulo. ¿Ok? Entonces, eso es ya de acuerdo a la característica propia del
de la persona que está realizando o dibujando el plano, y tiene en cuenta el estándar de la empresa o de la industria. ¿Listo? Entonces, estas son las normas, por ejemplo, 1441, la definición del producto, 14.5, dimensiones y tolerancias, que vamos a utilizar tolerancias nosotros, la 14.6, representación, tratado de lo que son hilos, ¿ok? Y casting, casquillos y forens, 14.18M. ¿Listo? Y esto es la presentación, bueno, de normas internacionales de dibujo. Listo, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. ¿Listo? Ingeniero, y en caso de la leyenda, que en otros planos va, ¿en qué posición debería ir? La leyenda, ¿a qué te refieres, Renzo? Por ejemplo, he visto en la numeración de lo que son las piezas A, B, o en números de 1 al 9. Ah, ya sé a qué te refieres. 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 A ver. A ver. Voy a coger el trabajo de Teddy. Acá está. Acá está. Teddy. Esta es una manera, ojo, voy a enseñar después otro plano. ¿Ok? Este es el plano de ensamble. ¿Ok? Si te das cuenta, el plano de ensamble está acá. Pero este plano de ensamble debería venir acá arriba. De acá arriba. ¿Cómo? Te voy a mostrar un plano. Mm, 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 acá está. El plano debería venir, si te das cuenta, algunos planos vienen acá. ¿Ok? ¿Listo? A ver. Este es mi plano. A ver, el plano mío. Este es mi plano. ¿Ves? Va en esa forma. Pero no debería, ¿por qué va en esa forma? Porque tratamos de aprovechar el espacio. El plano correcto debe ir así. Inventor. Acá está. Así es. ¿Ok? El plano correcto debe ir así. ¿Ves? Encima del cajetín, el, el lista de material. Entonces, hay que definir, uno, puede ir así, el programa me lo permite voltear, o debería ir esto acá arriba. Acá te di, por ejemplo, ha cometido el error de mandarlo acá abajo. Esto debe ir acá, de acá arriba venir. ¿Ok? Y acá indica. Entonces, puede ser uno esto, o puede ser de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería? Eso no se llama leyenda, eso se llama el listado de materiales. Entonces, en el listado de materiales puedes colocar puedes colocar lo que es el elemento, la cantidad, el número de piezas, ¿ves? N1 ha salido por la tilde, material, y encima, como dijo, o como está acá, ¿está? Acá está.
Acá está. Si te das cuenta, Renzo, acá en la parte de arriba indica qué fecha ha sido aprobada. Podemos solicitar las revisiones. ¿Ok? ¿Cuándo ha sido revisada? Primera revisión, segunda. Cuando es una revisión hecha en planta, lleva a los números 2, 3, 4. Y cuando el cliente lo revisa, lleva la revisión A, B, C y D. Una vez que el cliente ya está firmado, aprobado, firmado, entonces en el formato nuevo que vamos a dibujar, lleva el formato 0. Es por eso que en ese caso, por ejemplo, si tú serías el jefe de diseño, el cliente, el formato o el plano firmado por tu cliente, eso ya entra al legajo del área, de tu área de dibujo, de diseño. Entonces, todos tus compañeros que han trabajado contigo, por ejemplo, entonces lo guardarían eso ya para tu archivo. Cosa que si posteriormente el cliente reclama alguna cosa, ya nos va a dar la aprobación. ¿Ok? Entonces, podemos considerar también esto. Los programas permiten colocar temas de soldadura, dimensiones, piezas. ¿Okay? Es cuestión de saber, llamémosle, sacar el jugo al programa. ¿Listo? Entonces podemos verlo o colocar en orden inverso. ¿Listo? Como en este caso, que lo ideal sería así. ¿Listo? Pero es una opción. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Este es un plano de subensamble. Ojo. ¿Listo? Esta es la chamba final que se hace en este curso. En subensamble, piezas y subensamble. Por eso ese es el plan de TERI. Entonces a ustedes yo les voy a encargar otra maquinita, les voy a encargar a ustedes. ¿Ok? ¿Listo? Entonces acá hay algunos errores, por ejemplo. Entonces el número 7, por ejemplo, lo duplica. Entonces 7 es uno solo, porque en cantidad nos dice 2. ¿Ok? Igualmente el 17, si se dan cuenta, el 17 uno solo, 17 nos dice que hay 5. 4 están acá y uno está acá abajo. ¿Ven? Uno está acá abajo. ¿Ven? Uno está acá abajo. Entonces, este es el listado de materiales. ¿Listo? Acá encima, número de elemento, pieza, cantidad, podemos indicarle material de que esté hecho. ¿No? Y nos puede dar también el programa. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, consulta? Listo, señores. Si no hay preguntas, no hay consultas. Acabado, bueno, entramos normas, entramos a acabado superficial. ¿Listo? Acabado superficial. Listo. La mayoría. Ya sé qué es. Acá están las normas, eso tengo que compartirlo con ustedes. Acabado superficial. ¿Listo? Listo. Muchas veces cuando vamos a trabajar pantalla completa, cuando vamos a trabajar con piezas durante la fabricación, vamos a indicar en el torno, en el cepillo, en la rectificadora, qué tipo de superficie es. ¿Okay? Entonces, nosotros en diseño mecánico, a nosotros nos interesa saber el tipo de superficie que le vamos a entregar o vamos a maquinar, es el término correcto,
o vamos a mandar a maquinar para hacer nuestro tipo de trabajo. Entonces, existen muchos elementos en contacto, ¿okay? Que algunos son superficies más lisas, otras son más rugosas, son ásperas, de acuerdo a la aplicación. ¿Okay? Entonces, en el acabado superficial tenemos, si se dan cuenta, piezas lisas o con cierta rugosidad. Por ejemplo, como el tema de esta función de este monobloc, que estamos midiendo la rugosidad, ¿okay? O en este caso, si se dan cuenta, ha habido un primer trabajo y hicimos un trabajo mucho más fino para cierto componente. Entonces acá le pedimos el acabado superficial, ¿listo? Ya sea, por ejemplo, en este componente cónico o en este eje, ¿listo? Por ejemplo, el pie de la copa tiene que tener un acabado superficial, un acabado de espejo, y en base a eso nos va a garantizar la calidad del producto. Entonces, por ende, los moldes para hacer la fundición tienen que tener un acabado muy adecuado, muy especial, porque si no en acá, cuando se abra el molde, en esa superficie va a haber rebabas, ¿sí? Y una copa con rebabas no es agradable. ¿Listo? El logro que vamos a obtener con este capítulo es conocer los diferentes acabados superficiales, ¿sí? Particularmente que entren en contacto y su correcto funcionamiento. ¿Qué generalidad vamos a tener? Que el acabado superficial también lo podemos llamar textura, lisura o rugosidad. ¿Okay? Muchas veces decimos esta superficie es muy rugosa, muy áspera. Otros le decimos la textura de la superficie. Entonces representa la superficie de una pieza o componente que entre distintas piezas son diferentes de acuerdo al proceso de fabricación. ¿Okay? No es lo mismo la superficie de un componente hecho con fundición un pedazo de otra pieza que ha sido soldada y ha sido maquinada. ¿Ok? Es muy diferente. Encima con una superficie, por ejemplo, hecha con un trabajo hecho de una tornería. Por ejemplo, un eje. ¿Ok? Entonces ya son distintas superficies que estamos hablando. Entonces, el estado superficial de las piezas varía en función a la carga a la que están sometidas, ¿ok? Y van a tener también, base a ese tipo de trabajo, qué tipo de conservación o presentación van a tener. Entonces, en dibujo técnico, a la pieza la vamos a deducir como una interpretación de un estado superficial, para lo cual vamos a emplear algunos signos, ¿ok? Para indicarle al maestro, al técnico tornero, al técnico de máquinas y herramientas, que la superficie que nosotros necesitamos en tal máquina, en tal pieza, sea en función a la que nosotros queremos. Entonces, por eso a través del dibujo técnico vamos a realizar cierta anotación con signos para que la pieza se realice en conjunto. ¿Okay? Entonces, el acabado superficial, textura, lisura o rugosidad, es un proceso de fabricación empleada en la manufactura, cuya finalidad es obtener superficies con característica adecuada en base al producto que está fabricando. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes comprarían la carcasa de su celular si fuera áspera? No, ingeniero. Difícil. Ustedes quieren que la calidad sea muy agradable, el tacto sea, cuando ustedes lo agarran, su carcasa sea adecuada, igualmente las tapas de sus celulares. Entonces quiere decir que el molde de que se ha hecho la carcasa, entonces ha sido adecuadamente trabajado. ¿Okay? Entonces el acabado superficial ha de ser adecuado. Entonces vamos a ver una calidad de superficies, vamos a ver superficies funcionales, las cuales esas superficies están en contacto con otras. ¿Ok? Y entran en contacto y colaboran para el funcionamiento de una máquina. Por ejemplo, estas superficies funcionales podría ser el cigüeñal con la biela. ¿Ok? Tienen un punto de contacto que algunos llaman el puño o muñón. ¿Ok? Otra podrían ser las dos caras de diente, o
claro, las dos caras de dos dientes de engranaje que están en contacto, las superficies de contacto de un cojinete, tenemos una pista exterior y tenemos una villa o un balín, ¿ok? O la misma, por ejemplo, la misma pista y la llanta, ¿ok? En el caso de los vehículos y la pista. Pero en el caso de los componentes mecánicos, podría ser, a ver, podría ser, un eje con un rodamiento, pista exterior, el diámetro interno, y un diámetro de un rodaje con el eje. ¿Sí? ¿Listo? Caramba. ¿Listo? Hay otras superficies de apoyo. Por ejemplo, sírvense de apoyo en la cual descansa y requiere un trabajo desgastado. No es un trabajo tan adecuado como el de superficies de trabajo. Y las superficies libres son aquellas que quedan al exterior, no tienen una función especial y muchas veces no se suelen mecanizar. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos o agarramos la maquinaria pesada, tiene una cierta textura, el acero. Eh, el caso de, por ejemplo, de ciertas partes de la estructura de un vehículo que no está en funcionamiento, por ejemplo, cuando levantamos el capó o el cofre o el delantero, ¿sí? Para revisar el motor, entonces si agarran la estructura, donde va el motor, la parte interna, tiene un acabado superficial muy diferente a la parte exterior. Entonces, estas superficies, nosotros le vamos a dar signos, ¿ok? Y esos signos superficiales va a indicar al técnico mecánico qué clase de superficie requerimos para ese trabajo. Puede ser en bruto, quiere decir en fundición. Yo he fundido, lo he colado como el bloque de motor y no requiere un trabajo de mecanizado, ¿ok? Podemos mecanizarlo. Esto puede ser el eje para cierta aplicación. ¿Listo? Y a este eje le podemos dar un tratamiento, cementado, recocido, revenido. Y en función a esto, darle una uniformidad y si requiere un alisado. ¿Ok? Ahora, por el proceso de fabricación puede ser superficies en bruto, es decir, un proceso como en el caso de una fundición, una laminación, un forjado, que no requiere un tratamiento, un trabajo adicional, que podría ser el bloque de un motor, ¿ok? Podría ser las aletas del sistema de enfriamiento de un motor de motocicleta. Las superficies mecanizadas han requerido un cierto trabajo de mecanizado, por ejemplo, que puede ser un mecanizado con arranque de viruta, con extracción, que podría ser un trabajo donde le quitamos material por medio de torno, presa o lo limamos o entra un cepillo. ¿Ok? O entra un cepillo. ¿Listo? Otro puede ser un mecanizado especial que podría ser un esmeril, lo podemos pulir, un rasqueteo. Su superficie recibe una mejor calidad. ¿Okay? Para eso también nosotros al momento de hacer los planos damos indicaciones en función del trabajo y la línea de referencia y finalmente las superficies tratadas. Son las anteriores, puede ser un mecanizado, llamémosle con arranque de viruta o un mecanizado especial, pero tiene un tratamiento que mejora su superficie. ¿Ok? Ese tratamiento puede darse que mejore sus propiedades físicas, químicas o tecnológicas. ¿Ok? Los tratamientos que hemos estudiado son el temple, el revenido, el normalizado, el recocido, el niquelado, el zincado, el proceso de galvanización, ¿ok? Empavonado, etcétera. Entonces, este tratamiento también nosotros lo indicamos en el dibujo mediante líneas de referencia para que la persona que vaya a fabricar tenga en cuenta. Quiere decir que si yo como técnico tornero voy a fabricar un eje y el ingeniero, a ver, vamos a cambiar de participante, el ingeniero Sánchez me dice, ¿sabes qué, Julio? Esta pieza la tienes que entregarme revenido. Entonces, este eje que va a trabajar en una determinada aplicación, yo lo termino de tornear en base a la calidad y las dimensiones dadas y lo llevo al proceso de revenido
y cuando le entrego a la siguiente área de ensamblaje, entonces el proceso ya está completado. Entonces yo me tenía que guiar del plano que el ingeniero Sánchez me ha dado para el trabajo adecuado. ¿Ok? Entonces, al mecanizar una pieza, muchas veces no obtenemos con exactitud un acabado superficial perfecto. Entonces, este acabado superficial debe encontrarse dentro de ciertos límites. Y estos van a estar relacionados con el grado menor o mayor de uniformidad idealizado. ¿Sí? La uniformidad se refiere a la conservación de la forma geométrica para toda la extensión de la superficie. Y, ojo, la uniformidad es una característica opuesta a la ondulación. Entonces, ondulación, como su nombre lo dice, forma ondas, ¿okay? Y la uniformidad es que toda la superficie tiene un comportamiento parejo o uniforme. ¿Okay? El alisado, ojo, el alisado, depende de la clase y apariencia de las huellas que resultan después de un proceso de fabricación. Muchas veces esta característica es fina o basta. ¿Okay? Entonces, una característica opuesta al alisado es la rugosidad. Nosotros no necesitamos que nuestras superficies sean rugosas. La fundición tiene característica rugosa, ojo, pero mientras que si nosotros queremos un trabajo mucho más fino, llamémosle así, más, la superficie de contacto de trabajo va a ser adecuada, entonces la alisado debe ser mucho más alta. Las rugosidades muchas veces son irregularidades que se dan entre las superficies de paso mecanizadas por la acción muchas veces de las propias herramientas, en esencia de los dientes. Las ondulaciones son irregularidades más espaciadas y pueden producirse por la misma carga que se dan por tema de fricción en la máquina herramienta o por las vibraciones que se presentan en la publicación. ¿Listo? Entonces, el grado de uniformidad, por ejemplo, que nosotros buscamos es este tipo, el inferior, que es bueno, el grado de uniformidad es bueno, y el grado de alisado es muy bueno. El grado de uniformidad es malo, pero el alisado es bueno. En el caso, si se dan cuenta, el grado de uniformidad es bueno, es próximo, pero el alisado, que es el trabajo del acabado superficial, es malo. Y en acá, la representación del grado de uniformidad bueno, mejor dicho, en ambos casos es malo. ¿Okay? Es malo. Esto es un extremo que es malo y un extremo que debo buscar que es tanto para uniformidad como alisado que es bueno. ¿Listo? Ahora, para medir la rugosidad existen instrumentos y hay unos pequeños comparadores. Ok, los medidores de rugosidad superficial son de característica electrónica, utilizan sondar o láser. ¿Okay? Convencionalmente los modelos más comunes utilizaban sonda de diamante, pero los tipos ópticos, gracias a la electrónica, se han vuelto los más comunes, puesto que la onda sonda de diamante muchas veces puede dañar la característica electrónica del dispositivo, es decir, los superficies semiconductores y objetos similares durante la medición. Entonces, algunos modelos miden superficies planas y otras curvas. ¿Ok? O ambos, un equipo que mida ambos. Entonces, en la actualidad han aparecido más instrumentos que pueden medir la superficie 3D en base a muchas veces una imagen sobre superficie, sobre datos que le entregamos. ¿Listo? Entonces, hay aplicaciones, por ejemplo, donde nosotros necesitamos medir. Esto es parte del ensayo de mantenimiento predictivo, puesto que medimos desgaste en superficies metálicas, comprobamos la superficie cortada, cómo está, y sobre todo el tema del acabado en pintura. ¿Okay? Por eso medimos, hay espesores para medir pintura, hay medidores para medir la superficie, cómo queda el trabajo con pintura, medidores que nos permiten medir el desgaste de la superficie metálica, el tipo de la superficie metálica, ¿ok? Cómo es el tema del corte. Cuando nosotros fabricamos componentes electrónicos, ¿ok? La rugosidad muchas veces alcanza características muy importantes. A ver, una pregunta ahí. ¿Ok? A ver.
¿Listo? ¿O cuál es la pregunta? Creo una mano alzada. ¿Listo? Ok. Esto de la medición de la rugosidad puede ser por lo que es patrones, rugosímetros mecánicos, rugosímetros digitales, que ahora ya la parte digital entra al mercado bastante, equipos de medición y medidores en 3D. ¿Listo? Esto es lo patrón. Entonces muchas veces nosotros teníamos el cuerpo y íbamos contra llamémosle contra el patrón, comparábamos, utilizamos nuestro tacto para ver cuál es el que se asemejaba, encima en temas de color, calidad. ¿Sí? Ahora el rugosímetro mecánico, que ahí íbamos a un banco, medíamos a través de este instrumento. El rugosímetro digital, utilizamos la medición a través de este dispositivo del patín, a través de una aguja y un captador, y por ende un transductor, o también a través de este equipo que es mucho más fino, digital, y nos sirve para medir la rugosidad. ¿Ok? O los famosos rugosímetros ya digitales de campo o de banco. Y un equipo más de laboratorio. ¿Listo, muchachos? Y el de tema de 3D, rugosímetro mediante la famosa perfilometría de contacto. ¿Ok? Nos dan la rugosidad y la textura, que es más para el laboratorio. Donde se aplica el palpador y se mide que la superficie no pierda contacto. ¿Listo? Algunas de este equipo, ventaja elevada, precisión, y nos permite dar informes dimensionales. ¿Listo? ¿Qué es esto? Entonces es un equipo más de laboratorio, 3D, la famosa perfilometría de contacto. ¿Listo, muchachos? Nos quedamos acá. Y en la siguiente clase ya entramos a lo que son la simbología para ver el tema de lo que son como el tema de la superficie. Ojo, voy a tratar de ya... Esta es la simbología moderna, ¿okay? La ISO, del 2002. Antiguamente hay otra simbología, hay un par de norma, de representaciones de norma, donde aplican otros símbolos. ¿Okay? Entonces, donde es como un diccionario, y lo ideal ya sería, por ejemplo, para un trabajo de cambiar a la nueva nomenclatura. ¿Ok? ¿Listo? Donde vamos a utilizar este tipo de normas, donde ya empleamos fresado, torneado, RA, RZ, para el tipo de trabajo. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Esto también se puede hacer esto también se representa en el programa. Tanto el SolidWorks como el Inventor tiene la característica de colocarle el tema del acabado superficial, el tema de las tolerancias. Todo eso tiene el programa. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, consulta, duda, queja, murmuración? Listo, señores. Si no hay preguntas, consultas, quejas, nos quedamos acá y continuamos el día viernes. ¿Ok? Listo, señores. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta la próxima clase, ingeniero. Hasta la siguiente clase, ingeniero. Hasta la próxima clase, ingeniero. Hasta la siguiente clase.